En esta segunda parte revisaremos algunas de las propiedades y características del suelo más importantes para la producción agrícola. Las propiedades del suelo se pueden dividir en físicas, químicas y biológicas. Dentro de las físicas tenemos textura, estructura, densidad aparente, porosidad total, macro y microporos, resistencia mecánica, conductividad hidráulica, infiltración, retención de humedad y límites de plasticidad. Dentro de las químicas, pH, acidez, contenido de nutrientes disponibles, capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio aniónico, conductividad eléctrica, presencia de elementos tóxicos y materia orgánica. Y dentro de las biológicas, la biomasa microbiana, la actividad microbiana, macro y microflora, macro y microfauna y las enzimas. De las propiedades físicas, la textura y la estructura ya la discutimos anteriormente. Otra propiedad importante es la densidad aparente, que se refiere al peso por unidad de volumen de un suelo seco al horno, incluyendo el espacio poroso. Esta propiedad está relacionada con la estructura del suelo y sus valores dependen de la mineralogía del mismo, el grado de estructuración y del contenido de materia orgánica. Su clasificación se hace en función del grupo textural. Provee información sobre el grado de compactación y permite inferir dificultades para la emergencia, el desarrollo radicular y la circulación de agua y aire en el suelo. Los poros del suelo tienen varias clasificaciones. Según su tamaño, se dividen en macroporos y microporos. Los macroporos son aquellos que tienen un radio equivalente mayor de 15 micras y los microporos son los que tienen un radio equivalente menor de 15 micras. La fracción del suelo ocupada por aire o macroporos y la ocupada por agua o microporos está definida principalmente por el arreglo de las partículas minerales. Para caracterizar el sistema poroso es necesario determinar la distribución de tamaños de poro, la forma y la continuidad de los mismos. Se puede determinar a partir de muestras no alteradas, con un porosímetro y con microscopio de barrido. La resistencia mecánica del suelo no es una propiedad en sí, sino más bien el efecto combinado de varias propiedades donde la densidad aparente, el contenido de humedad, la distribución de tamaño de partículas y la resistencia al corte son las más importantes. Es un indicador secundario de compactación. Se mide como la resistencia que ofrece un suelo a la penetración de una punta, generalmente cónica, de un instrumento llamado penetrómetro. Siempre se debe relacionar con el contenido de humedad del suelo al momento de la determinación. Vamos a hablar ahora de los límites de plasticidad. Como se mencionó anteriormente, la consistencia expresa el estado físico de un suelo a un contenido de humedad dado. Se debe a las fuerzas de cohesión y es consecuencia de la estructuración. Incluye propiedades como la dureza, friabilidad, plasticidad y adherencia. El suelo cuando está seco es sólido. Al añadirle agua puede sufrir un proceso de expansión. A medida que el contenido de agua aumenta, pasa a un estado semisólido, luego a un estado plástico y finalmente a un estado líquido, tal y como se aprecia en esta figura. El límite de contracción se define como el contenido de agua por debajo del cual el cambio de volumen deja de ser proporcional a la variación en el contenido de agua. Los límites de plasticidad inferior, que es el límite plástico, y el superior, que es el límite líquido, conocidos también como límites de Atterberg, por lo general aumentan con el contenido de arcilla y de materia orgánica de la muestra y se ven afectados por la mineralogía de las arcillas. Los límites de plasticidad tienen un carácter relativo y se establecen por medio de ensayos de laboratorio que han sido normalizados para realizarlos en muestras tamizadas por debajo de 0,4 milímetros. La infiltración es el proceso mediante el cual penetra el agua al suelo. Su evaluación se realiza a través de la medición de la tasa de infiltración, que es la velocidad de penetración del agua en el suelo medida en centímetros por hora, milímetros por hora o metros por segundo. Entre los factores que afectan la infiltración se encuentran la pendiente, la vegetación y la cobertura, que estos son condiciones del medio, la concentración de sales o de sodio y las partículas en suspensión, que son los factores de calidad del agua. Y como factores del suelo tenemos la rugosidad de la superficie, la pedregosidad superficial, la presencia de grietas y el contenido inicial de humedad que tenga el suelo.
Otra propiedad relacionada con el agua del suelo es la conductividad hidráulica, que expresa la capacidad de un medio poroso, en este caso el suelo, para transmitir el agua. Cuando es mayor la tortuosidad del sistema poroso, menor es la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica se ve fácilmente alterada por los cambios en la estructura del suelo. En un perfil como el que se muestra en esta foto, la velocidad de flujo medida con la conductividad hidráulica va a ser diferente en cada una de las capas u horizontes. La velocidad de flujo en el perfil va a estar condicionada por la capa u horizonte que posea el menor valor de conductividad hidráulica. Para hablar de la retención de humedad, primero debemos conocer las formas del agua en el suelo. Tenemos el agua higroscópica, que es la contenida en los suelos secos al aire y que está en equilibrio con la humedad del ambiente. Esta agua es inactiva biológicamente. El agua capilar es aquella contenida en los microporos del suelo y está disponible para las plantas. Es lo mismo que decir que es biológicamente activa. El agua gravitacional o no capilar está contenida en los macroporos del suelo y drena por las fuerzas de gravedad. Por eso se llama agua de drenaje. Si su movimiento es lento, puede ser utilizada por las plantas. Estos contenidos de agua los podemos expresar a través de lo que llamamos constantes de humedad, las cuales son, primero, la capacidad de campo, que es el contenido de humedad con que queda el suelo luego de que sus macroporos han drenado completamente. Se llega a esta condición de humedad luego de dejar drenar un suelo saturado entre 48 y 72 horas. El agua en esta condición está retenida a tensiones comprendidas entre 10 y menos 33 kilopascales. En este punto se asume que todos los macroporos están llenos de aire y van a permitir la circulación del agua y respiración de las raíces de las plantas, y todos los microporos estarían llenos de agua. Por su parte, el punto de marchitez permanente es el contenido de humedad del suelo al cual la planta se marchita irreversiblemente. El agua del suelo en este punto está retenida a una tensión aproximada de 1500 kilopascales. El coeficiente higroscópico es el contenido de humedad que tiene el suelo cuando se seca al aire. Esta humedad es retenida a una tensión aproximada de 3100 kilopascales. Esa agua no es aprovechable. Otro concepto importante es el agua útil, que es la humedad que presenta el suelo retenida entre punto de marchitez permanente y capacidad de campo. También es llamado agua aprovechable porque es el agua que la planta puede aprovechar. Entre los factores que afectan la retención de humedad del suelo está la textura, el estado y estabilidad de la estructura, las condiciones en la interfase agua-aire, el sentido en el que tienen lugar los cambios, esto es por el fenómeno de histeresis, y la velocidad del cambio. Vamos a hablar ahora de las propiedades químicas. Una de las más importantes es la reacción del suelo, que se refiere al grado de acidez o alcalinidad que presenta el suelo y se expresa a través del pH de la solución. Por definición, el pH es el logaritmo del inverso de la concentración de los iones hidrógeno. Así tenemos que ácido es cuando predominan los iones hidrógeno, neutro es cuando existen cantidades iguales de hidrógeno y del ion hidroxilo, y alcalino es cuando predominan iones hidroxilo. La escala de pH va de 0 a 14, pero en suelos el rango generalmente está entre 4 y 8,5. En la figura se presenta la escala de clasificación del pH del suelo medida en una suspensión suelo-agua 1:1. Sin embargo, hay unos valores de pH que hay que tomar en cuenta porque señalan efectos importantes sobre las propiedades del suelo. Por ejemplo, cuando tenemos pH entre 2 y 3, estamos en presencia de suelos sulfatoácidos. Cuando el pH es menor de 5,5, hay posible toxicidad por aluminio intercambiable y de algunos micronutrientes. También habrá deficiencia de bases cambiables y de fósforo. En el rango de 6,5 a 7,3 estamos hablando de que hay neutralidad y la máxima disponibilidad de nutrientes y mínimos efectos tóxicos. Cuando el pH está alrededor de 8,3, tenemos suelos con carbonato de calcio y posibles deficiencias de micronutrientes.
Y finalmente, si el pH está entre 10 y 12, estamos en presencia de suelos alcalinos o sódicos donde se presenta una destrucción de la estructura del suelo. Cuando el suelo presenta valores de pH inferiores a 6,5, se dice que es ácido. Esa acidez proviene de diversas fuentes y su importancia radica en que afecta la disponibilidad de nutrientes y los niveles de elementos tóxicos, la actividad de los microorganismos, la capacidad de intercambio catiónico en aquellos suelos que posean coloides de carga variable, entre otros. En la figura podemos identificar los componentes de la acidez. Así tenemos la acidez activa, que está representada por el ion hidróneo disociado en la solución del suelo y que proviene de diferentes fuentes. Generalmente lo medimos a través del pH. La acidez intercambiable, que corresponde con los iones hidrógeno y aluminio retenidos en los coloides del suelo en forma intercambiable. Para su determinación se hace una extracción con cloruro de potasio y posteriormente titulación. La acidez no intercambiable es la acidez que proviene de los iones hidrógeno asociados a la materia orgánica y a los grupos OH del borde de los minerales de arcilla, los cuales solo se liberan cuando se eleva el pH del suelo. Para su determinación se usan titulaciones potenciométricas. Finalmente, la acidez potencial se refiere a la suma de la acidez intercambiable y la no intercambiable. Otra propiedad importante a nivel de diagnóstico es la conductividad eléctrica, específicamente para detectar problemas de afectación por sales. El contenido total de sales solubles presentes en el suelo se puede obtener haciendo un extracto acuoso del mismo y determinando el contenido de los cationes como sodio, potasio, calcio y magnesio y los aniones como cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato, expresando los resultados en milimoles de carga de los diferentes iones. Sin embargo, ya que la actividad de los iones en la solución en conjunto es generalmente más importante que la concentración de cada ion individualmente, un método más utilizado es la determinación de la conductividad eléctrica del suelo saturado o en una suspensión suelo-agua 1:1, lo cual constituye una estimación bastante aproximada del contenido total de sales solubles en la solución. La conductividad eléctrica puede ser interpretada con relación al crecimiento de las plantas por medio de la escala de salinidad que se presenta en este cuadro. Dependiendo si se usa el extracto de saturación o la suspensión 1:1, variarán los valores de conductividad eléctrica limitantes para cada clase de salinidad. Los iones en el suelo son retenidos en la superficie de los coloides gracias a mecanismos de absorción vinculados a la existencia de cargas superficiales positivas o negativas, generadas principalmente a nivel de las arcillas y de la materia orgánica del suelo. Las cargas negativas serán responsables de la retención de los cationes y por ello de la capacidad de intercambio catiónico, mientras que las cargas positivas condicionan la capacidad de intercambio aniónico. Por definición, la capacidad de intercambio catiónico se refiere a la cantidad de cationes retenidos en forma intercambiable a un pH determinado, expresada en centimol por kilogramo. Las partículas que tengan mayor cantidad de carga por unidad de superficie son las más activas, tal y como se ilustra en esta figura. Las cargas del suelo se generan fundamentalmente a través de dos procesos. El primero de ellos es el fenómeno de sustitución isomórfica, que ocurre al momento de la formación del mineral, esto es en arcillas del tipo 2:1, en cuyo caso se trata de superficies de carga permanente. El carácter permanente de dichas cargas es atribuible al hecho de que la magnitud de las mismas es independiente de las condiciones existentes en la solución del suelo, tales como pH y fuerza iónica. El segundo mecanismo lo constituye la generación de cargas debido a las reacciones de disociación de grupos funcionales existentes en los bordes rotos de algunos minerales, como las arcillas de tipo 1:1 y en los coloides orgánicos. Estas cargas son denominadas cargas variables en virtud de su dependencia de las condiciones de pH del suelo. En la figura se ilustra esta dependencia. Por lo antes mencionado, se puede concluir que la capacidad de intercambio catiónico está afectada por el tamaño de las partículas, o sea, de las partículas coloidales, por la naturaleza de estas partículas, ya sean minerales u orgánicas, y por la reacción del suelo.
En este esquema vamos a ver la relación suelo-planta con respecto a la dinámica de los nutrientes disponibles. En el suelo podemos identificar a los nutrientes en tres fases, destacados acá en rojo. Primero, la fase sólida, donde los nutrientes están formando parte de las estructuras de los minerales primarios y compuestos orgánicos y por tanto no están en su forma disponible. Por otro lado, en la fase solución, que a su vez está en equilibrio con la fase gaseosa del suelo, los elementos nutritivos se encuentran en su forma iónica, ya sea cationes o aniones, que es la forma como la absorben las plantas, pero en esta fase están en poca concentración y están sujetos a perderse por lixiviación. Mientras que en la interfase sólido-líquido se encuentra la fase cambiable, constituida por los coloides del suelo y los iones que se encuentran retenidos en su forma intercambiable. Entre todas estas fases existe un equilibrio dinámico de los nutrientes. Cuando se agota en una fase, estos son repuestos de otra o viceversa, a través de diferentes procesos destacados en la figura en azul. Dentro de los métodos aplicados para establecer la fertilidad química del suelo, el más utilizado en nuestro país lo constituye el uso de sustancias químicas llamadas soluciones extractoras, las cuales tienen la habilidad de extraer la fracción disponible del elemento nutritivo en el suelo. Se considera como fracción disponible aquella porción del elemento de naturaleza, ya sea orgánica o inorgánica, que puede ser utilizada por la planta durante un ciclo de cultivo. Existen soluciones extractoras universales que extraen todos los nutrientes, por ejemplo, Melich 1 y Melich 3, y soluciones que se utilizan para extraer un elemento específico, como por ejemplo la solución de Olsen para la extracción de fósforo. Otra propiedad muy importante es la materia orgánica del suelo, que constituye una mezcla de residuos de plantas y animales en varios estados de descomposición, de sustancias sintetizadas microbiológica y químicamente, producto de la descomposición de materiales, y de los cuerpos de los microorganismos y pequeños animales vivos y muertos. La materia orgánica está constituida de un material vivo, alrededor de 4%, compuesto de raíces, macro y microorganismos, y un material muerto, alrededor del 96%, en forma de humus y de materia macroorgánica o fracción ligera. La fracción ligera consiste de residuos vegetales de un tamaño mayor de 250 micrómetros y es una fracción más lábil, mientras que el humus es la fracción más resistente a la degradación. El humus, a su vez, lo componen las sustancias no húmicas como azúcares, aminoácidos, polisacáridos y proteínas, y las sustancias húmicas como los ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. Para la evaluación de la materia orgánica del suelo existen métodos degradativos y no degradativos. Los métodos degradativos provocan la mineralización de la materia orgánica, con lo cual el carbono es oxidado a la forma de CO2. La importancia que se le atribuye a la materia orgánica deriva de su intervención en procesos de trascendencia para el comportamiento del suelo y el crecimiento de las plantas y organismos, tales como la formación y estabilización de la estructura del suelo, absorción e intercambio iónico, suministro de energía y nutrientes, retención de humedad y protección del suelo ante la degradación. El efecto sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas se resume en esta figura. Con relación a las propiedades físicas, la materia orgánica contribuye en la aireación, afecta la velocidad de infiltración, la permeabilidad, contribuye a la penetración de las raíces, mejora la resistencia del suelo a la erosión, mejora la trabajabilidad y aumenta la retención de agua. Con relación a las propiedades químicas, es constituyente y fuente de nutrientes, principalmente nitrógeno, fósforo y azufre, aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo y evita las pérdidas por lavado, controla el pH del suelo, que es lo que llamamos capacidad buffer, contribuye en la movilización de micronutrientes esenciales como quelatos e interactúa con elementos tóxicos y plaguicidas. Con relación a las propiedades biológicas, es fuente de carbono y energía para los microorganismos del suelo, aporta reguladores de crecimiento para las plantas, mejora la actividad de las raíces y produce antibióticos sobre patógenos. Otro aspecto importante a considerar a nivel de diagnóstico de las condiciones del suelo es la presencia de elementos tóxicos. La toxicidad de un elemento ocurre cuando su concentración y disponibilidad dentro de los suelos o tejido vegetal
va más allá de los requerimientos de la planta y puede afectar su crecimiento y desarrollo, como por ejemplo el aluminio intercambiable. Los efectos negativos de la acidez sobre las plantas pueden deberse a la toxicidad de los iones aluminio. El aluminio es capaz de atravesar la membrana plasmática a través de los poros hidrófilos o por los canales de proteína y alcanzar el interior de la célula. El síntoma más perceptible de la toxicidad por aluminio es la reducción del crecimiento radical en longitud, asociado a un incremento del diámetro de los ápices radiculares, tal y como se aprecia en esta foto. Las sales solubles también pueden producir toxicidad. En algunos suelos afectados por sales se incrementa la concentración de ciertos iones que pueden tener un efecto tóxico para el metabolismo de las plantas. Tal es el caso de los iones sodio, cloruro o borato, que son bastante tóxicos para muchas plantas. Los altos niveles de sodio también pueden tener otros efectos indirectos, como por ejemplo, causar desbalance en la absorción y utilización de otros iones, como el potasio. Por otro lado, la dispersión coloidal causada por la presencia de sodio en altas concentraciones en el suelo puede producir deficiencia de oxígeno y una baja disponibilidad de agua por la disminución de la tasa de infiltración y percolación debido al deterioro de la estructura. Existen algunos elementos, especialmente microelementos, que a pesar de ser esenciales para las plantas, cuando se presentan en altas concentraciones, pueden llegar a ser tóxicos. La toxicidad depende de las condiciones del suelo, del material original, del manejo de los cultivos, como por ejemplo fertilización y riego, y de la cercanía a zonas industriales o mineras. En la foto vemos la toxicidad de cobre en papa y de boro en plantas de pepino. Con relación a las propiedades biológicas, las que se evalúan con mayor frecuencia son la biomasa microbiana y la actividad microbiana. La biomasa microbiana cuantifica la cantidad global de microorganismos presentes en el suelo, es decir, el tamaño de la comunidad microbiana presente en el mismo. Se considera el componente vivo de la materia orgánica del suelo y representa alrededor del 4 a 5% del carbono orgánico total. Pero, por ser una fracción muy lábil, es capaz de reciclar cantidades significativas de nutrientes esenciales en cortos periodos. Entre las funciones de la biomasa microbiana tenemos que es fuente lábil y depósito de carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Es un agente de transformación de nutrientes y degradación de pesticidas. Es agente de alteración de minerales, o sea que participa en el proceso de formación del suelo. En asociación con las raíces, forman y estabilizan la estructura y produce antagonismos a organismos patógenos y parásitos. Producen además reguladores de crecimiento para las plantas. El término actividad microbiana comprende todas las reacciones bioquímicas catalizadas por microorganismos en el suelo. La actividad microbiana puede ser determinada usando métodos que indican el estado metabólico de la comunidad microbiana total, como la respiración, o en algunos casos de miembros específicos de esta comunidad, como los amonificadores, nitrificadores, fijadores de nitrógeno, etc. Uno de los métodos más utilizados es la respiración microbiana, definida como la evolución de CO2 por células vivas del suelo. La medición de la evolución de CO2 permite la cuantificación de tasas de mineralización de la materia orgánica, ya sea fresca o humificada, por parte de los microorganismos heterótrofos del suelo, como bacterias, hongos, levaduras, actinomicetos y protozoarios. Entre algunas de las mediciones utilizadas de la actividad biológica tenemos la respiración basal, que es lo que llamamos evolución de CO2, la respiración inducida por sustrato, el coeficiente metabólico, las poblaciones de microorganismos relacionadas con procesos específicos como la amonificación, nitrificación, fijación de nitrógeno, entre otros, y las actividades enzimáticas como la actividad de la deshidrogenasa, ureasa, fosfatasa, glucosidasa, entre otras. Existe una relación entre las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo y su productividad con relación a los cultivos. Las propiedades químicas se relacionan con la disponibilidad de nutrimentos del suelo para las plantas, los cuales son extraídos a través de las raíces y la medimos a través del contenido de nutrientes, tanto el tipo como la cantidad. La capacidad de intercambio catiónico, dependiendo del contenido de arcilla y materia orgánica, y el porcentaje de saturación con base. Esta disponibilidad se ve afectada por propiedades como el pH, en el caso de ser ácido, neutro o alcalino, los niveles tóxicos de los elementos, como el aluminio intercambiable y en solución,
la presencia de sales, entre otros. Las plantas presentan diferentes requerimientos de nutrientes y tolerancia a condiciones limitantes en el suelo. Las propiedades físicas afectan las relaciones agua-aire del suelo y a su vez pueden producir barreras físicas al crecimiento tanto superficial como en la profundidad del sistema radical. Tanto la textura como la estructura son las propiedades principales que están relacionadas con la fertilidad física. Un suelo compactado que perdió su estructura reduce la infiltración del agua y la penetración de las raíces y afecta la absorción y el aprovechamiento de agua y nutrientes por parte de las plantas. Por su parte, las propiedades biológicas se relacionan con mantener un buen nivel de materia orgánica en el suelo, tanto la natural como la incorporada a través de residuos, como abonos verdes, cultivos de cobertura, entre otros. También se relaciona con la cantidad y actividad de los micro y mesoorganismos del suelo. Estos actúan en procesos como la fijación biológica de elementos, procesos de oxidorreducción y principalmente en la descomposición y mineralización de la materia orgánica del suelo. Todos estos procesos afectan la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Entre estos organismos se encuentran las lombrices de tierra, bacterias fijadoras de nitrógeno, micorrizas, solubilizadores de fósforo, entre otros. La combinación del efecto de las propiedades químicas, físicas y biológicas llevan implícito el concepto de equilibrio de nutrientes que afecta la calidad del suelo y la sostenibilidad de los agroecosistemas, ya que al conservar la productividad del recurso suelo no solo se afecta la generación actual, sino la futura. Bueno, esto es todo lo que quería conversarles sobre este tema. Muchas gracias por su atención.